Bueno, sí, hermano, muchas gracias. Es un tema un poquito que las personas cada vez que se les anuncia, ¿no? El evangelio, siempre quiere sacarle algunos versículos, ¿no? Como por ejemplo, cuando decimos que somos justos, siempre van a Romanos capítulo 3, un ejemplo, ¿no? Dicen, no hay justo ni uno. Pero qué raro, si la Biblia también dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, hay dos formas de interpretar la Biblia. O lo interpretas por la ley o lo interpretas por la gracia. Entonces, la Biblia en Romanos capítulo 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, significa que el pecado es un problema serio. El pecado es un problema, es como un veneno, ¿no? Entonces, la Biblia también dice en Hebreos 9:28 que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, acá está diciendo que ya el pecado está solucionado, el pecado ya está tratado, está aniquilado, ya el salvo, ya el pecado ya no está. Como decía Jeremías, ¿no? Que estaba el pecado en nuestro corazón. Ya no está, ya no está. Pero ahora tenemos que ir a la parte, ¿cómo se dice este título? A la pregunta del millón, a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué en 1 Juan dice aquí, desde el 7, usted me dice, ¿no? De 7 al 10, ok. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, aquí podemos ver en todos los libros del Nuevo Testamento, solamente hay 2 libros que no te hablan con saludo. En todos los libros del Nuevo Testamento dice gracia y paz, te hablan con un saludo de introducción, ¿correcto? Pero el libro de Hebreos y el libro de Primera de Juan son los únicos 2 libros del Nuevo Testamento que no hay saludo. Podemos ver que el apóstol Juan dice que Dios, por alguna razón, Dios permitió que el apóstol Juan sea el único que no experimente muerte así como los otros apóstoles, ¿no? Algunos fueron crucificados como Pedro, al revés. O sea, murieron de una forma muy, muy fea, ¿no? Pero ¿por qué el apóstol Juan, Dios permitió que él durara hasta el final de la edad, ¿no? Pueda llegar al final de la edad. ¿Por qué él iba a ser el defensor de la verdad? Iba a ser defensor del evangelio, porque Dios sabía lo que ya se venía. Entonces el versículo 1, el apóstol Juan entra enojado, entra a combatir muchas doctrinas falsas que sale acá, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros tenemos que ver a quién está dirigido esta carta. Por eso podemos ir al 1 Juan capítulo 5. ¿Cuál es el fin de esta carta? Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. A ver, un ratito. Pero no se supone que el que
ha creído en Jesús, sabe que tiene vida eterna. ¿Por qué el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios? A ver, ¿qué estará pasando? ¿Acaso un cristiano no sabe que tiene vida eterna? ¿Acaso no el cristiano no sabe que por Adán estamos destituidos y por Jesús tenemos como dádiva vida eterna? ¿Qué pasó en este tiempo? Como sabemos en la historia ha habido dos herejías, ¿no? Muy fuertes, que era el judaísmo y el gnosticismo. El judaísmo estuvo muy fuertemente, el apóstol Pablo, ¿no? Estaba luchando, que decían, no, que no solamente la fe en Jesucristo, sino también la circuncisión. Decían, no solamente por la fe, sino, entonces el apóstol Pablo, perdón, estuvo fuertemente ahí luchando, predicando el evangelio. Decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién os asinó para no obedecer la verdad? ¿Recibiste el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? Dice, os habéis desligado de la gracia. Pero aquí hay otra doctrina que ya viene, que fue escrita más que todo la primera de Juan, acerca del el gnosticismo. Es como una doctrina filosófica, ¿no? Que tiene el dualismo, el serintianismo, que ellos negaban acerca de la encarnación de Jesucristo. Ellos decían que Jesucristo era a veces mitad humano, a veces era un fantasma, así decían ellos, y negaban que Jesucristo había venido en carne. Por eso el apóstol Juan decía, el que niega que Jesucristo no ha venido en carne no tiene a Dios, está mintiendo. Entonces estas personas negaban de que ellos eran descendientes de Adán, decían, ellos negaban, separaban, ¿no? El ¿cómo se dice? La materia. O sea, la carne es mala, pero el espíritu siempre fue bueno. Pero eso es una gran mentira. Decir que el espíritu siempre fue bueno, ¿por qué? Porque el día que Adán y Eva pecaron, el espíritu murió delante de Dios. Y todas las generaciones, hijos de Adán, nacen conforme a la imagen de semejanza de Adán, muertos espiritualmente. Entonces, en primera de Juan, sale aquí, acá hay personas que dicen, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El 8, disculpe, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estas personas, ¿qué decían? Estas personas decían, no, yo no peco. O sea, ellos hablaban acerca del libertinaje. Lo que peca es mi carne, pero mi espíritu está bueno. Mi espíritu siempre fue bueno. Ellos decían, el evangelio se parecía porque ellos decían que ya eran santos, pero ellos decían que eran santos por un conocimiento. Por eso se llama gnosis. Gnosis significa conocimiento. Decían que ya eran santos, eran como justos, pero espiritualmente, pero cometían las transgresiones. No, lo que peca es mi carne y yo no soy parte de la carne, sino yo soy un ser espiritual. Entonces ellos decían, por eso el 2 comienza, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. Entonces, aquí vemos personas que dicen que no pecan. Dicen personas que no pecan, dicen personas que nacieron sin pecados, pero sabemos que el requisito primordial para poder ser salvado por Jesús es que tienes que tener pecado, si no, ¿de qué vas a ser salvado? ¿De qué serías salvado? Entonces, estas herejías que se levantaron en esta época, el apóstol Juan, vemos que hay en este libro, vemos que hay como una batalla doctrinal con el apóstol Juan, y el gnosticismo entró muy fuertemente en el siglo I.
Sabemos que el origen del hombre es pecador, es pecador. Entonces, aquí habla de una primera comunión, ¿no? En el versículo 1, la primera comunión con el Hijo. Es que lo que hemos visto, dice, uno conoce su condición delante de Dios. El que dice que no peca, el que dice que no peca, es mentiroso. El que dice que no tiene pecado, pero ¿cuál fue el fin de esta carta? Que ellos decían que nacieron ya puros, su espíritu siempre fue bueno. Entonces, si alguien dice que no nació como pecador, no es descendiente de Adán, realmente se está engañando, porque el primer requisito para poder ser perdonado por Jesús. Entonces, estas herejías confundieron a porque aún el Nuevo Testamento, todas las cartas aún no estaban completadas. No estaban completadas. Entonces, fácilmente un cristiano con poca formación espiritual, podía caer fácilmente en estas herejías. Entonces, aquí la Biblia habla dice que hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte. Y la gente se preguntará, ¿cómo que no hay pecado de muerte? ¿De qué estás hablando, Sebastián, no? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que si la Biblia dice que toda injusticia es pecado? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿cómo que no hay pecado de muerte? Vamos a pensar un poquito más y vamos a ir más allá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, habla. Si alguno viere a su hermano cometer pecado no de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces vamos a definir qué son los pecados el pecado no de muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero ¿a qué se está refiriendo con pecado no de muerte? Este libro está enfatizando, ya que el gnosticismo primeramente hablaba de que lo que peca es mi carne, yo no soy descendiente de Adán, yo no cometo pecado. Entonces el apóstol Juan primeramente enseñaba a desmentir estas herejías. Realmente todos hemos nacido como pecadores, todos hemos nacido con necesidad de poder recibir la salvación. Pero en el capítulo 2 está hablando de acerca de una confesión. Dice, acerca de que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. O sea, ya está metiendo ahí a Jesucristo, ¿correcto? Él es nuestro abogado. Entonces, ¿qué es el pecado no de muerte? Son aquellos pecados o pecado que el hombre comete, pero ya han sido pagados por la obra de Jesucristo. Entonces, no es que la Biblia, yo cuando he hablado estos temas con otras personas dicen, pero si por un lado dice que la paga del pecado es muerte, ¿cómo que hay pecado no de muerte? Entonces, no entienden. Por eso toman el versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Dice, pero el versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, está hablando. Pero si la confesión fuera ¿cómo le digo? El sinónimo de perdón, las personas tienen que recibir los testimonios de la Biblia. El sinónimo, la confesión nunca es sinónimo de perdón, es el proceso. Por eso podemos ver en Levítico capítulo 4, vamos a leer, para poder comparar. Levítico capítulo 5. Dice, versículo 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, dice, confesará aquello en que pecó. ¿Correcto? 6. El Levítico capítulo 5, versículo 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación
traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Entonces podemos saber que confesar no significa perdonar. Confesar en el homologeo griego significa reconocer. Porque yo te puedo decir, Dios, te confieso que pequé. Ya, te confesé acerca de lo que hice. Pero ¿qué está diciendo la primera de Juan, el versículo 7? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En primera de Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, lo que te perdona es la sangre de Jesucristo, no tu confesión. La confesión es como se puede decir, el proceso, es como el arrepentimiento. Yo reconozco, pero las personas no es reconocer todos mis errores. Para la primera comunión con Jesucristo, que es poder recibir el perdón de los pecados, sino reconocer nuestra identidad, nuestro pecado, que estamos muertos en nuestros pecados. Pero en el capítulo 2 ya habla acerca de una confesión. Está hablando de la confesión del justo. El justo. Vamos a leer el capítulo 2. Dice, hijitos míos, acá ya no le está hablando a pecadores, sino le está hablando a los justos, a los que ya pertenecen a la iglesia. Acá el apóstol Juan empieza a atacar contra las doctrinas de los gnósticos, ¿no? Pero ya que ellos decían que ellos cometían la maldad, ¿no? Y lo que pecaba era su carne, pero no el espíritu. Aquí habla de una segunda confesión. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué significa el pecado de muerte? Son aquellos pecados que del salvo, porque no significa que tú recibes la salvación y nunca más cometerás errores. No, sino son aquellos pecados que el salvo comete, pero ya están pagados por la sangre de Jesucristo. Ya están pagados por la sangre, porque ya la sangre no está en el tabernáculo terrenal, sino está en el tabernáculo celestial. Entonces, realmente uno puede decir que tiene pecado o no tiene pecado. Realmente podemos decir que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque esta carta de la primera de Juan primeramente fue para batallar contra las falsas doctrinas. Es para saber que hay un pecado del justo. ¿Qué es el pecado del justo? El pecado no de muerte. Son los errores que van a salir, pero ya no tienen condenación, porque Jesucristo ya pagó por todos esos pecados. ¿Correcto? Por eso se llama pecado no de muerte. ¿Por qué dice para saber que tenéis vida eterna? Porque los gnósticos que decían, ya pues, si yo supuestamente soy santo, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? El apóstol Juan que dijo, el que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Es para poder activar el corazón de los santos, pues no, de los justos renacidos, pero que puedan entender que ya sus pecados ya fueron pagados, ya todos aquellos errores ya no tienen más condenación, pero el salvo pueda confesarlo, es cierto. Esto es ya para la comunión, no es para obtener nuevo perdón. El perdón ya está hecho, es para la comunión. No es, yo no, cuando yo confieso algún error, yo no lo confieso para obtener el perdón, porque mi perdón ya fue hecho. Mi primera comunión con Jesucristo es para poder recibir el perdón. La segunda comunión que es para confesar, para poder confesar mi error, es como en el tabernáculo, ¿no? El hombre pasaba a la puerta y se encontraba con el altar del holocausto. Tenía que solucionar su pecado ahí. Pero ¿qué pasaba? Pasaba el altar del holocausto y estaba la fuente de bronce.
¿correcto? La fuente de bronce, ¿qué significa? Que se tiene que lavar. ¿Por qué se tiene que lavar? Es para el servicio del sacerdocio. Lo mismo nosotros, nos lavamos, ¿con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque simplemente cuando uno comete un error después, el diablo mete pensamientos. O sea, tú vas a servir a Dios. ¿Qué necesitamos? La palabra, reconocer y agradecer que Jesucristo ya limpió nuestros pecados y ese hermano es restaurado. Es lo mismo que la fuente de bronce. En la fuente de bronce no puede entrar ningún pecador. A la fuente de bronce no entra ningún sucio, no entra ningún inmundo, sino el sucio tiene que pasar primero por el altar del holocausto. Ahí soluciona su pecado. Pero en la fuente de bronce es lo mismo que nosotros que ya hemos sido redimidos del pecado, ya hemos sido salvados. Ahora confesamos en el ministerio. Yo he conocido muchos hermanos o líderes que ya no están en el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Por poner el yo, por no lavarse con la fuente de bronce, ponen el yo hice. Así como hay una razón el por qué Dios puso para que se laven. Porque antes de eso, antes de hacer todo, de sacar los intestinos, sus manos están sucias, ¿sí o no? Significa yo hice, pero Dios no quiere eso. Aparentemente nosotros ministramos, aparentemente nosotros estamos haciendo la obra. Sí, aparentemente cuando avanzamos por la fe, nosotros supuestamente, pero no, el que realmente hace Dios. Por eso Dios quiere que nos lavemos con su palabra, botemos el yo y podamos reconocer a Dios. Por eso cuando uno reconoce su error, hablo de los salvos, uno sí, Señor, dice, pero te agradezco, Señor, que tú perdonaste todos mis pecados, tú perdonaste toda mi iniquidad. Por eso yo puedo decir con certeza, ya soy justo. Y ese hermano es restaurado y puede seguir sirviendo al Señor. Estoy súper contento de lo que estamos escuchando. Me hiciste recordar Romanos capítulo 11, verso 36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, evidentemente, ¿no? Ayer, justamente en la noche, yo escuchaba, ¿verdad? Por la invitación también de un hermano, escuchar al evangelista su testimonio de cómo él ensoberdeció su corazón y él pensaba, ¿verdad? Yo estoy más encima espiritualmente del pastor, yo sé más. Él contaba ese testimonio y de verdad a mí también me tocaba porque ciertamente Satanás engaña de múltiples formas, de muchas maneras. Conociendo la palabra, ciertamente, aparentemente parece que es el sacerdote el que está ministrando cuando ha untado la sangre, ¿verdad? En los cuatro cuernos del altar, ha colocado a quemar la carne, pero ya ahora se ensució y ciertamente ahora debe lavar sus manos. Entonces, esa parte es muy, muy interesante. Otra cosa que me hace meditar en lo que compartías, hermano, es Primera de Juan 5:13. Me parece muy, muy preciosa esta palabra porque también puedo ver algo claramente que para algunos que no se les ha revelado la obra de nuestro Señor Jesucristo piensan para sí mismos que la salvación se pierde. Pero puedo darme cuenta en este texto también como Hebreos capítulo 7 versículo 25 y leo para leer Primera de Juan 5:13, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí vemos un texto que alumbra el entendimiento y nos puede dar, ¿verdad? Esa luz, ¿verdad? De la obra eterna, de la obra perpetua, de la cual nuestro Señor Jesucristo ha hecho y que nos ha salvado perpetuamente. Entonces también veo aquí en Primera de Juan capítulo 5, verso 13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, muy interesante, hermano, no me había dado cuenta
que la carta de Hebreos y la carta de Primera de Juan no tienen un saludo, ¿sí? Pero se manifiesta, ¿verdad? Dentro de la carta de Primera de Juan, ¿para quién fue escrita? No fue escrita para un pecador, fue escrita para aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero para tener comunión. Primera de Juan 1.7, y esto veo, ¿sí? Dice Primera de Juan 1.7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Un pecador no tiene comunión con Dios, ¿sí? La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 59, dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no oye a los pecadores. También dice en Juan capítulo 9, verso 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Juan 6:40 nos enseña la voluntad de Dios. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Entonces, aquí, hermano, me surge una pregunta, ¿verdad? Que surge muchas veces, y es entendiendo Primera de Juan 1.7, que Dios nos ha rociado su sangre, ¿verdad? Por medio del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, para tener comunión. Aquellos que tienen comunión, la Biblia los llama justos, porque dice el Salmo capítulo 34, verso número 15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios oye a aquellos que ya han sido rociados con la sangre de Jesucristo, o sea, aquellos que hemos creído en el Evangelio, y Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entendiendo ya, ¿verdad?, lo que está pasando, me hiciste ver también Primera de Juan capítulo 1.3, para mencionar ahora el verso de esta cita que nos has compartido. Versículo número 3 dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces me doy cuenta, ¿verdad?, que esta carta es para la comunión, ¿sí? Para aquellos que tienen el Evangelio, para aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces, claro, viendo estas doctrinas, ¿verdad?, que se han introducido y que todavía están vigentes actualmente. De hecho, aquí en TikTok hay muchas de esas doctrinas. Hay un grupo en especial que ellos se hacen llamar Soy Jesús. Y Soy Jesús, ellos dicen que no nacieron en pecado y que no tienen pecado y que también son perfectos, negando así la justicia de Dios, de cómo un hombre puede quedar encerrado bajo la ley para obtener el juicio de Dios y así recibir el perdón de sus pecados. Hermano, surge esta pregunta mientras compartimos el Evangelio, y es Primera de Juan capítulo 1.9. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creo que nos compartías Levítico capítulo 5, versos 5 y 6. Confesar es reconocer. Y ese reconocimiento viene, ¿por qué? Por darse cuenta de lo que uno había hecho. ¿Cierto o falso, hermano? Compártenos un poquito para... Sí, justamente lo que pasa, hoy en día las personas confunden, yo le confieso mi pecado a Dios y Dios me perdona. Pero hay muchas palabras que, por ejemplo, que a lo largo del tiempo se han estado, pero es por costumbre, no porque es por costumbre de la historia, quizás. No quiero decir religiones o solamente porque así nos enseñaron en el colegio, porque así personas, pero realmente la confesión no se confundan, la confesión no es un sinónimo de perdón. No es que esto de la confesión empieza. Yo justamente escuché una prédica de cuándo empezó esta doctrina de acerca de que Dios, yo le confieso mi pecado a Dios y Dios me perdona. Y esto empieza acerca de un teólogo en el siglo, no recuerdo el siglo, la verdad,
en qué siglo era, pero empieza con Tertuliano. Mira. Tertuliano, exacto. Y esta persona dijo, nunca profundizó el por qué yo confieso mi pecado, Dios y Dios, pero solamente él dejó esta doctrina y vinieron muchos teólogos después hasta que la Iglesia Católica dogmatizó. Es que yo confieso mi pecado y Dios me perdona. Pero es normal porque así como Dios trabaja, Satanás también trabaja. Por eso, ¿qué es lo que la persona tiene que recibir? Los testimonios de la Biblia. La persona, ¿qué dice? Inquirid en el libro de Jehová, porque dice que cada versículo tiene su compañera, o sea que no hay problema. Por eso nosotros podemos ver aquí, ¿en qué versículo mejor, hermano? Ya, en el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El por qué dice que es justo? ¿Por qué es justo? Porque ciertamente ya lo hizo. Por eso el versículo, ¿dónde está? Que dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pues en el 7. Las personas solamente miran el 9, pero las personas no miran qué es lo que limpia tu pecado. El 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, ¿cuál es el otro testimonio? ¿Cuál es las compañeras? Hay muchas compañeras. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenemos Levítico 5 y 6, confesará aquello en que pecó, y dice, y traerá una ofrenda. Tiene que haber alguien que pueda cargar tu pecado. Alguien, o eres tú el que paga, sabemos cómo pagamos, o es alguien que se sustituye. Por eso podemos ver que en el Antiguo Testamento, ya que hay 3 pasos. La primera opción que cuando un pecador ponía solamente una mano en la ofrenda, no ponía las 2 manos todavía. Dice, ponía la mano y pasaba el pecado. ¿Y qué pasaba? Esta ofrenda tenía que morir. Los pasos eran sencillos. Ofrenda sin defecto, imposición de manos, degollar, desollar, repartir las piezas, es decir, repartir las piezas. Y el último paso dice que era ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Tenía que haber sí o sí todo este proceso. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasaba si yo traía la ofrenda sin defecto y yo recién pasaba al paso número 3? Yo recién mataba. ¿Qué es lo que hubiera pasado si en esto solamente cometí una matanza? Pues significa que es un sacrificio en vano. Imagínense, dice que la tribu de Dan vivía al norte, me parece. Era muy lejos, realmente muy lejos, cuando ahí tenían que llegar al tabernáculo. ¿Qué pasaba si tenían sus ofrendas y defectos, pero en el viaje se podía estar su ofrenda con defecto? O sea, ¿cuánto problema habrá habido en ese tiempo para poder traer una ofrenda sin defecto? Pero las personas solamente miran a Jesucristo. Joven, una consulta. ¿Cuándo su pecado fue pasado a Jesús? Cuando yo creí, dicen. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ofrenda sin defecto y recién Jesucristo murió. Obvian los pasos del paso número 2, que es muy importante, acerca de la imposición de manos. La imposición de manos las personas no conocen. Las personas dejan pasar los versículos. Sí, dice ofrenda sin defecto, imposición de manos, degollar, desollar, ya. Pero si Jesucristo no carga nuestro pecado, ¿cómo realmente Jesucristo puede morir en la cruz? Si en Isaías 53 está diciendo claramente, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, tenemos que ver su compañera, tenemos que buscar la información. Sabemos que en el Jordán, ¿no? ¿Cuál necesidad hubiera habido para que Juan el Bautista pueda bautizar a Jesús?
el primer paso, que es ofrenda sin defecto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué dice Cordero de Dios? Sabemos que Jesucristo nació sin pecado. Se cumple el primer paso, ofrenda sin defecto. El único que puede cargar el pecado del mundo, porque ningún pecador puede cargar el pecado de otro, ¿correcto? Entonces se cumple. Dice que el segundo paso es la imposición de manos, pero estos pasos no puede hacerlo cualquier persona. Estos pasos en el Antiguo Testamento lo hacía solamente el sumo sacerdote. Sabemos que el sumo sacerdote es Aarón, ¿no? Aarón, Dios eligió a Aarón, así eligió a Aarón. Entonces, el único que podía hacer estos pasos como representante del pueblo y el pecado de todo Israel era perdonado por un año. Ya. Las personas hoy en día dicen que en el Jordán Juan el Bautista bautizó a Jesús para enseñarnos, para nosotros también bautizarnos, aprender a ser mansos, aprender a ser humildes, pero ese es desconocimiento de la Biblia. La Biblia tiene un trasfondo. Juan el Bautista, ¿alguien quisiera decirme quién es el papá de Juan el Bautista? Lucas 1:5 nos habla del Exacto, hermano. sí. Mejor vamos a corroborar, porque las personas me pueden decir, a ti no te creo, mejor vamos a corroborar quién es el papá de Juan el Bautista y cuán importante es Juan el Bautista en este papel. Lucas 1:5. Ok, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. A su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías es una persona, es un sumo sacerdote. Sabemos que viene de todo el linaje de Aarón, ¿correcto? Pero Zacarías tuvo un hijo y ese hijo, a la edad de los 30 años, se puede heredar el sacerdocio, ¿no? Se puede heredar el sacerdocio. Y este hijo de Zacarías se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa? El momento que Jesús le dice que para que le bautice, realmente él no entendía. Humanamente podemos ver cuál es la necesidad. Yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo tú me vas a bautizar, no? Jesús que le dijo, deja así para cumplir toda justicia. La Biblia dice que en el momento que le pone las manos, que lo bautiza Jesús, dice que los cielos fueron abiertos, ¿correcto? Pero dice que significa que antes estaba cerrado. ¿Por qué? A causa del pecado. Por eso dice, luego que bautizó, esta imposición de manos, ya que dice que los que nacen de mujer, no se ha levantado otro como Juan el Bautista. ¿Quiénes son todos los que nacen de mujer? Todos nosotros. Hasta el último niño o bebé que va a nacer en esta tierra, desde el primer hombre, bueno, excepto Adán, ¿no? Adán es el único que no ha nacido de mujer, sino fue creado. Pero de ahí todos nosotros hemos nacido de mujer. Entonces, Juan el Bautista sería nuestro representante, ¿correcto? Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que todo el pecado del mundo pasó a Jesús. Entonces, se cumple el segundo paso, que es la imposición de manos, ¿correcto? Porque la imposición de manos, vamos a ver en Levítico capítulo 16, versículo, me parece 21, versículo 21, dice así, y pondrá Aarón sus 2 manos, dice, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por su mano de un hombre destinado para esto. Entonces, acá podemos saber cuán importante es la imposición de manos. En Levítico 1 está hablando exactamente el proceso para
para el perdón del pecado. Dice, vamos a leer desde el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Aquí podemos, de repente, si alguien está escuchando, apunte esto. Dice ofrenda sin defecto. Ese es el paso 1, ¿correcto? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Segundo paso, el 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado a expiación suya. Segundo paso. Tercer paso, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Viene el cuarto paso, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. El otro paso, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y último paso, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es. Y recién, ¿cómo acaba? Ofrenda encendida de olor grato para Jehová, dice. Ofrenda encendida de olor. Realmente, pero yo les hago una pregunta. ¿Realmente Dios se está complaciendo en la muerte de esa ofrenda? ¿Por qué Dios dice, ay, qué rico ese olor? ¿Por qué dice, me agrado? ¿Por qué dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová? ¿Por qué realmente estará diciendo? Dios no se está complaciendo tanto en la ofrenda, sino está en el punto número 2, que es la que pasa todo el pecado. Realmente Dios está viendo, el pecado está siendo juzgado, el pecado está siendo degollado, el pecado está siendo desollado, el pecado está siendo aniquilado. Y una vez que se cumple todo el proceso, estoy feliz, ofrenda de olor grato, olor para mí huele rico. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue aniquilado, porque el pecado ya fue terminado. Por eso esa persona podía ser libre de su pecado. Pero cuando leo Levítico número 1, 4 dice, y pondrá su mano. Aquí está hablando solamente la mano, no está hablando todavía las dos manos, porque este proceso lo hacía el pecador, solamente la persona, pero tenía que traer ofrenda, pero solamente perdonaba un pecado. Luego tenía que traer otra ofrenda y otra ofrenda y otra ofrenda. Por eso Dios permitió el día de Yom Kippur, el día de gran expiación, ¿correcto? En que levantaba un representante del pueblo que es el sumo sacerdote, y este sumo sacerdote era Aarón. Y él, en este caso, ya eran las dos manos. Él confesaba los pecados, las rebeliones de todo el pueblo, y así los pecados eran perdonados por un año. Y este proceso ha sido el mismo, y ese proceso se queda. Por eso, Jesucristo ahora, naciendo sin pecado, se cumple el primer paso, que es ofrenda sin defecto. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El paso número 2, imposición de manos. Juan el Bautista, como sumo sacerdote, pasó el pecado del mundo. Ese pecado del mundo es pecado desde el primer hombre, pecado hasta del último hombre que va a nacer en esta tierra, ¿correcto? Tercer paso, ahí podemos saber qué significa Jesucristo, que si carga el pecado, ¿qué tiene que pasar? Ahora, para ser libre, tiene que morir en la cruz. Por eso Jesucristo no pudo condenar a la mujer adúltera. Por eso a todo el mundo que le decían, tus pecados son perdonados. Por eso Jesucristo no solamente hablaba de boca, sino era porque realmente Él iba a morir por el pecado del mundo. Jesucristo murió en la cruz, dijo, consumado es. Jesucristo no dijo fracasado es, dijo consumado es, dijo.
Las personas hoy en día lloran cuando ven la pasión de Cristo, dice, Dios mío, perdóname. Están llorando, ¿no? Pero cuando en realidad el perdón está ahí, Jesucristo dijo, consumado es. Pero luego de eso hay otros pasos más. Dice que el sumo sacerdote tenía que poner la sangre, ¿no?, en los cuernos del altar. Por eso Jesucristo, luego que murió, el tercer día resucita. Dice, ¿para qué? Para nuestra justificación. Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, no solamente nuestro Salvador, sino también es nuestro sumo sacerdote. Es un sacerdote según la orden de Melquisedec, eterno. Según Jesucristo no entró en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial para ahora presentarse ahora por nosotros. Dice que Él entró, vamos a leer Hebreos por favor, Hebreos capítulo 9. Los mismos pasos que está en Levítico 1, lean esos pasos para que realmente puedan entender por qué el pecado ya está terminado. Toda la información está en la Biblia ya escrita. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Dice, lo podemos leer desde el 24. No, desde el 23 vamos a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el Antiguo Testamento tenía que entrar cada año con la sangre de los machos cabríos, de las ofrendas. Pero esta vez, ¿qué dice? Y no para ofrecerse muchas veces como entra en el lugar, el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, en la consumación de los siglos. ¿Por qué Dios dice en la consumación de los siglos? Porque para Dios ya todo está terminado. El problema de hoy en día de las personas es que intentan humanizar a Dios. Dios dice, yo soy el alfa y el omega. En el cielo Dios vive en la eternidad. Dios no vive en el tiempo como nosotros. Dios es espíritu. El tabernáculo celestial está en el mismo cielo. La sangre de Jesucristo que puso ahí está tan fresca como cuando lo puso hace más de 2000 años. Jesucristo está tan fresca, por eso es eterno. Por eso para Dios vive en el presente, mejor dicho. Es lo que nosotros vivimos hace 2000 años, Dios es ahora. Lo que es hace 2000 años, Dios vive en el presente. Por eso la sangre de Jesucristo, como dice en el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Para quitar de en medio el pecado, porque el pecado es un problema muy grande. El que tiene pecado en su corazón, dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿El pecado qué significa? Si vemos quién fue el primer pecador, se puede decir, es una guerra espiritual que hubo en el cielo, ¿no? Dice que Satanás quiso ser, Lucifer en ese tiempo, quiso ser igual a Dios. Me sentaré, dice, en el trono del Altísimo. ¿Qué significa? La criatura quiso ser igual a Dios. Este es el pecado. La criatura quiso ser Dios. Ese corazón le transmitió a Adán y Eva. ¿Qué le dijo? Sabe Dios pues que seréis igual a Dios. Entonces ese corazón recibieron. Por eso las personas hoy en día, por no entender el corazón de Dios, humanamente nosotros podemos ver cómo que Dios no te puede perdonar si Él es Dios, dicen, ¿no? ¿Cómo que Dios no te puede perdonar? O sea, las personas quieren un perdón, como digo, quieren el perdón de acuerdo a sus conocimientos, a cómo ellos entienden.
Dios ha establecido que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Pongan que ustedes tienen un enemigo, ¿correcto? Y ustedes tienen un amigo. ¿Qué pasaría si ese enemigo a ustedes les ha hecho mucho daño, ¿no? Pero este amigo que supuestamente es su amigo, se une a su enemigo. ¿Qué significa? Ah, esta persona también es mi enemiga, porque se está uniendo a mi enemigo. Significa que esta persona también va a hablar mal contra mí. También me puede apuñalar por atrás. También puede hasta matarme, ¿no? También puede hasta, y siempre hablar mal es lo mismo. Satanás significa adversario de Dios. Unirse a Satanás significa, este está muerto. Las personas hoy en día dicen, pero ¿acaso Dios no pudo detener a Adán cuando el diablo empezó a hablar a Adán, ¿no? Dios no pudo hacer, Dios no te va a obligar. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Dios primero ya había dejado una palabra. El día que ustedes comieren del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis, dijo, ¿no? Pero ya Dios vio en Adán y Eva que ya el corazón se estaba entregando a Satanás. Dios no pudo hacer nada. No porque no pueda hacer nada, sino porque ellos tienen un libre albedrío, ¿no? Les dejó, o comen o no comen. Escucharon. Ese corazón que el diablo metió a Adán y Eva, seréis igual a Dios, dijo, ¿no? Seréis. Entonces entró ese corazón, ¿qué pasó? Comieron. Entonces el pecado entró al mundo, dice. El pecado entró al mundo, esa muerte espiritual, esa separación. Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, enseñó a Adán cómo poder ser libre de su pecado. Dice que los vistió, tuvo que matar un animal en el campo y los vistió. Esa justicia es de Dios, ¿no? Pero sabemos que también ellos que hicieron antes, se vistieron con hojas de higuera. Ellos quisieron tapar con su pecado, con su propia justicia. Pero las hojas de higuera se secan, a las finales desaparece. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que Dios creó al hombre el último día. Dios no dejó antes, primero Dios creó todas las cosas y el último día al hombre para que el hombre disfrute de la creación de Dios. Nunca Dios instruyó al hombre en la creación, porque si no, uno puede decir, ¿no? Dios, a mí no me parece que puedas crear así la tierra, mejor ponlo más acá, de repente tú, no sé, el sol lo puedes poner. No, Dios no permitió así. Primero Dios hizo la creación y después dejó todo para que el hombre pueda disfrutar de esta gracia. Pero es lo mismo, ¿no? Hoy en día las personas quieren solucionar su pecado por las obras. Si vemos en los libros de Romanos, vemos el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, etcétera. Pablo, ¿cómo empieza? Primero empieza anunciando el evangelio. Primero empieza cómo el hombre puede ser libre del pecado. Pero las personas que hacen se van al versículo 7, 8, 9, 10, cuando ya le empieza a hablar a personas que ya solucionaron su pecado. La Biblia dice, andad en el Espíritu. Ya. Pero ¿cómo pueden las personas que no tienen el Espíritu andar en el Espíritu? Las personas se van de frente a querer vivir como cristianos cuando todavía no tienen el Espíritu. Todavía están como pecadores. Ni siquiera han sido libres del pecado y quieren irse a los versículos 8, 9, 10, 11, cuando el apóstol Pablo empieza siempre gracia y paz, empieza a anunciarte el evangelio, empieza a anunciarte primero los primeros versículos, cómo entró el pecado al mundo, empieza a explicarte cómo el hombre puede ser justificado, cómo el hombre puede ser libre de su pecado, y de ahí ya te habla cómo debes vivir como cristiano. Es más, hasta la vida del cristiano no es por su obra. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu. Porque el hombre no puede hacer nada. El hombre no puede dirigir su vida por sí mismo. El hombre necesita, así como para la salvación,
únicamente es por la gracia de Dios, también la vía dirigida del cristiano tiene que ser dirigido por Dios. Andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar por la palabra de Dios. Ahora ya el salvo ya no está solo. Tiene el Espíritu Santo, tiene a Jesucristo que mora en nuestro corazón. Nosotros podemos diferenciar, ¿no? Pensamiento de la carne, pensamiento del Espíritu. Como siempre le escucho al hermano justo por la fe, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando alguien dice nada bueno en mí, ¿a qué nos referimos? A nuestra carne. Porque nosotros somos justos, santos y expertos espiritualmente. Porque la Biblia aquí dice que la carne y la sangre no heredará el reino de Dios. Por eso nosotros podemos decir con certeza somos justos porque ya no hay pecado. O como el hermano compartía, ¿no? O eres justo o eres pecador. No puede ser tibio, ¿no? No puede ser tibio, si no te vomitaré de mi boca. Dice, los justos irán a la vida eterna y los pecadores ya sabemos a dónde van a ir. Pero hoy en día nadie ya debería ir al infierno, pero por la incredulidad, dice, por su propio juicio es que las personas son condenadas. Dios ya estableció de qué manera está escrito en la Biblia en Levítico. En Levítico el proceso del perdón del pecado ya está escrito. Por eso Levítico y Hebreos parece Hebreos es el Levítico del Antiguo Testamento, mejor dicho. Está exactamente, tiene la concordancia Levítico con Hebreos. Ya está explicado cómo es el proceso del perdón del pecado. Recuerden, confesar no es sinónimo de perdón. Confesar es como el proceso, pero lo que te perdona es la sangre de Jesucristo únicamente. Y Dios ha establecido este nuevo pacto que sea eterno, el eterno perdón de tus pecados. De ahí para el justo es la confesión no para obtener perdón, sino como el hermano decía, la comunión con Dios. Lean el tabernáculo que habla, para solucionar el pecado tiene que estar en el altar del holocausto. Fuente de bronce, y es para los justos. Lavarse cuando el justo se siente cargado, cometió un error, se lava con la palabra y ese justo es restaurado. Puede servir al Señor, puede solamente dejar en manos a que Dios pueda seguir obrando, ¿no? Aparentemente somos nosotros, pero en realidad es el que obra, es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero por favor dejen de decir a la ligera, ay, somos pecadores. Porque si alguien sigue la condición de pecador, no tiene nada que ver con Dios. La Biblia es clara, Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero el que hace la voluntad, temeroso de Dios, a ese oye. La Biblia dice en 1 de Pedro que la oración, que está atento a la oración de los justos, ciertamente los justos. Y justo es una persona que ha sido justificada por Jesucristo. Por eso, así como Jesucristo no pudo condenar a nadie, así como escribió en tierra, ¿no? El antiguo pacto fue escrito en 2 tablas de piedra, pero esta vez Jesucristo escribió en tierra. Ese es nuestro corazón. ¿Qué está escrito? El nuevo pacto. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 17? Vamos a leer. ¿Qué habrá escrito? 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Y dónde dice más? Y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. ¿Qué escribe en nuestro corazón? El nuevo pacto. El nuevo pacto. La promesa de Dios es que nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más se acordará de sus pecados. Dejen de verse los pensamientos, los sentimientos. Eso es malo, eso es carne, ¿no? Carne, al final es eso, no heredará el reino de Dios. Ya no interesa eso. Pero el problema es, la pregunta sería, ¿tienes el Espíritu? Tú dices que eres pecador. Ya, pero la Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se preocupen por su carne ya está destruida. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice.
Todos los que son de Cristo han crucificado sus deseos, sus pasiones. La carne ya está crucificada. Eso no interesa. Pero ¿tienes el Espíritu? En Efesios capítulo 13, 1:13, disculpe, se muestra cómo podemos recibir el Espíritu Santo. Hermano, ¿usted lo puede leer, por favor? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede. ¿Qué es el agua? Realmente es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es espíritu, espíritu es. Una vez, como dice Santiago, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Realmente, si el que no tiene el espíritu está muerto. Pero acá dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo perdonó nuestros pecados. Alguien creyéndolo, confiando en eso, obtiene el Espíritu Santo. Ahora ya no está solo. Ya no está solo. Ya usted no es ya extranjero, ya no es, ¿cómo se dice?, bastardo. Ahora es hijo. El que ha recibido el perdón de sus pecados ha recibido un atributo de Dios, que es ser justo, que es ser santo, que es ser perfecto, y la promesa de Dios que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Por eso nosotros ya como justos podemos discernir, ¿no? ¿Qué persona tiene el Espíritu? ¿Qué persona no tiene el Espíritu? Porque las personas se siguen viendo a sí mismas. La carne es mala. Pablo mismo lo dijo. Dice, ¿no? Y yo sé que en mi carne, no mora el bien. Eso continúa, ¿no? Pero ya nosotros no por eso podemos decir que somos pecadores, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y un corazón con pecado no puede tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede morar en un corazón sin pecado, limpio. Ya nosotros, ya como justos, no pecadores, podemos ahora, como el hermano decía, ¿no?, compartir a otras personas, porque dice, ¿cómo compartir, hermano, el fruto del justo? Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Por eso nosotros como justos, así podemos compartir el evangelio, y de ese justo sale otro justo, y sale otro justo, y sale otro justo. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos el poder que es el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Ya nosotros tenemos un poder que es el evangelio, y por medio de ese poder que nos ha dado Dios, dárselo a otra persona para que esa persona también pueda ser justa, pueda ser santa, pueda también heredar la vida eterna. Amén. Gracias, hermano Sebastián. Hermano, para ir terminando, ¿sí?, de estos pasajes que hoy hemos escogido para estudiar, que es la carta de Primera de Juan, exactamente ahora el versículo número 10, ya para terminar, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A mí esta línea, ¿verdad?, este verso bíblico me alumbra mucho, ¿verdad?, conociendo la verdad de que Jesús nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha dado comunión, ¿sí?, para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice algo muy importante, que dice, hemos pecado, ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué podemos compartir de este verso bíblico ya para terminar? Sí. Versículo 10, ¿me dice? 10. Sí. Si decimos que no hemos pecado, a él le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto tiene conexión con el versículo 2. Uno dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. No se condenen, hermanos. Tenemos abogado. Sí, reconozcamos nuestra falta, pero agradezcan ya no para el perdón.
Recuerden que esta carta es para la comunión. Muchas veces el diablo nos quiere condenar. Tú cometiste tal así. ¿Cómo tú vas a servir a Dios? ¿Cómo tú puedes seguir ministrando? ¿Cómo tú puedes? Entonces, el diablo, ¿qué hace? Que te veas a ti mismo. Pero ¿qué dice la Biblia? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas personas, cuando yo les comparto esto, se quedan, siempre me sacan Hebreos 10:26, dice, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Pero acá la Biblia está diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo les digo, y se quedan. Entonces, ¿a qué se refiere? Me dicen, ¿no? Sabemos que Hebreos 10 es para los que rechazan el Evangelio, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero la Biblia, ¿qué dice en la carta de Juan? Hay pecado no de muerte, pecado no de muerte, que son los pecados que todos nuestros pecados de los justos ya han sido perdonados. Pero acá nos habla de la comunión, ¿no? Os escribo para que no pequéis. Ustedes no reciben la salvación para vivir en libertinaje. Claro que no. Porque dice Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Pero lamentablemente el justo puede cometer errores. Va a pasar, pero no se condenen. ¿Por qué? Porque tenemos abogado y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Hay un mandamiento, me parece que sale en 1 de Juan capítulo 3, versículo 22 al 23. Las personas hoy hablan los mandamientos de la ley, ¿no? Pero acá nos habla claro una cosa. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y acá te explica el 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Cómo nosotros podemos amarnos unos a otros? Compartiendo el Evangelio, no condenando. Jesucristo ya te perdonó. A los justos, como hermano, usted no se condene. Jesucristo es su abogado. Si comete el error, esté con la palabra. Jesucristo ya limpió, Él es la propiciación por sus pecados, pasado, presente y futuro, ya está terminado. Entonces así el justo puede recobrar ánimo, ¿no? Puede seguir avanzando, sirviendo a Dios. Y a propósito que nosotros tenemos en esta tierra es anunciar el Evangelio. Ahorita yo quizás voy a decir un poquito algo fuerte, ¿no? Si Dios aún no manda a Jesucristo, es por algo. Recordemos que en la época de Noé dice que los hijos de Dios, dice que había hijos de Dios, pero ellos estaban, ¿cómo estaban? Viendo a mujeres, ¿no? O sea, estaban desconectados totalmente. Por eso ya no había nadie que predique el Evangelio. No había absolutamente nadie, pero solamente había una persona que pudo entender el plan de Dios, que es Noé, ¿no? Y construyó el arca. En este tiempo, nosotros que tenemos el Evangelio, si Dios aún no manda a Jesucristo, realmente es porque ve que los justos están anunciando el Evangelio. Porque si ya los justos ya no anuncian el Evangelio, ya que manda a Jesucristo, ¿sí o no? Pero realmente Dios tiene mucha misericordia. Tiene mucha misericordia de que hay personas que aún que están escuchando. No sabemos, yo no sé cuál es el pueblito de sus países. En Perú hay muchos lugares donde aún no llega el Evangelio. Pero porque los justos están anunciando el Evangelio, Dios tiene misericordia de esos lugares que va a llegar el Evangelio. Por eso nuestros siervos, la iglesia, constantemente no se quedan en su sí mismos, no se quedan perdiendo el tiempo, ¿no? Sino anunciando el Evangelio. Porque la Biblia que está diciendo que cuando este Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, vendrá el fin. Es por esa la razón que Dios aún tiene misericordia de las personas, porque el justo está predicando el Evangelio. El justo
sigue predicando, porque si ya nadie predica el evangelio, imagínense, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué el justo que recibió la salvación todavía está en esta tierra? Para que comparta el evangelio. Dice en Romanos, ya para poder terminar yo, hermano, para poderle pasar, para poder en Romanos 10, me parece, desde el 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden invocar? Vamos a ver. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Realmente, ¿cómo podrán las personas que no tienen el evangelio conocer la verdad que Cristo ya limpió perfectamente sus pecados? Si los justos no están compartiendo el evangelio, ¿cómo pues claramente la Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso, bueno, este mensaje va para los justos, ¿no? Exhortando que sigan, así como hay hermanos justos por la fe, todos los días yo lo veo anunciando el evangelio. Realmente yo puedo ver, el fruto del justo es árbol de vida. Constantemente muchas personas están recibiendo el evangelio, muchas personas están naciendo de nuevo. No interesa aquí su religión, su denominación. La Biblia es clara, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios no te pide vete a la religión, a tal denominación. Dios te pide que nazcas de nuevo. Dios te pide que pases de pecador a justo. Dios te pide que ya creas. Además dice, ¿cómo creerán? Ni siquiera es, cuando nosotros preguntamos, ¿ya has recibido la salvación? ¿Qué significa? Es porque has recibido lo que ya está hecho. Pero las personas, ¿cómo viven? Estoy en eso todavía, estoy logrando, estoy haciendo. Entonces, eso no es recibir la salvación. Nacer de nuevo es ¿por qué? Porque significa que no estabas muerto, pero ahora que naciste de nuevo, tú puedes también hacer que otras personas, porque Dios nos da un poder, que es el evangelio. ¿Sí, hermano? Gracias, hermano Sebastián. Personalmente, pues estoy muy complacido, muy saciado, muy lleno por la gracia que Dios nos ha dado esta mañana. De verdad que ha sido muy, muy gratificante poder darnos cuenta, ¿verdad? Como tanto la carta de Hebreos y la carta de Primera de Juan no tienen saludo. Para mí ha sido novedoso y de cómo Dios nos ha querido mostrar a través de estas cartas el plan perfecto de lo que Él ya hizo, ¿sí? Y de cómo muchas corrientes, muchas doctrinas se han introducido. ¿Para qué? Para pervertir, para destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No puede ser destruida porque la obra de Dios es permanente, es eterna. Entonces, hermanos, me siento muy complacido. Me gustaría terminar, sí, también para que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones. Sé que hay algunas otras actividades, ¿verdad? Por el día de hoy. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ha dado su Espíritu para tener comunión con nosotros. Primera de Juan capítulo 1:7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, ¿te gustaría compartir algo más puntual para cerrar? ¿Sí? Bueno, de repente alguna persona, ¿no? Que quisiera, aquí le veo a una señorita que creo que puso, Gloria Muñoz, dice, y ella dice que es pecadora y que tiene que santificarse todos los días. Bueno, de repente le puedo responder, hermano, a la señorita. Sí, claro. Gloria Muñoz, sí, muchas personas hablan así, pero lo que pasa es que esas personas todavía siguen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo uno puede llegar realmente a decir soy justo, soy santo? Esa persona todavía dice que es pecadora porque todavía no ha reconocido su origen. No ha reconocido, como el rey David dijo en Salmos 51, dice,
He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Realmente dice, lávame. Pero, o sea, no está diciendo, yo lo haré, lávame. O sea, que Él, ciertamente Dios tiene que trabajar, lávame. Pero las personas hoy en día creen que ser pecadores, yo soy pecador, yo tengo que obrar, yo tengo que hacer, viven conforme a los mandamientos, pero realmente los, la ley solamente es más. Cuando nosotros compartimos, siempre predicamos el pecado y predicamos la ley y vamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestra condición de pecadores, que nada podemos hacer. Sí, uno tiene que reconocer que es pecador, pero para poder llegar a la fe en Jesús, el fin esto es que no puedes hacer nada, no puedes ser libre del pecado, pero he ahí el detalle cuando dices que eres pecador estando en Cristo Jesús. Ahí está la mentira, ahí está el engaño de Satanás. Mire, nosotros éramos pecadores, eso es cierto, pero vamos a leer 1 Corintios capítulo, me parece capítulo 6, 1:30 me parece, ¿sí? ¿Usted lo puede leer, hermano? 1 Corintios 1:30. Sí, 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ok? Y vamos a leer hasta cuándo es eso. Hebreos 10:10. Dice, Hebreos 10:10 dice, vamos a comparar, porque dice la hermana de su iglesia, le dice que poco a poco, ¿no? Entonces, Hebreos 10:10, ¿puede leer, hermano? dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo no dependió de usted ser santo, no dependió de la persona ser justificada, es más, el versículo 14 me parece, nos llama porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Nos llama hasta perfecto, nos llama santo, nos llama justos. Eso es, quiero que entiendan la diferencia en lo que es espíritu. La persona el día que muera en esta tierra, nuestro cuerpo va al polvo de la tierra, ¿no? Vuelve al polvo. Pero ¿qué es lo que va? Lo que va a Dios, el espíritu. Si esa persona no ha recibido el espíritu, ¿a dónde va a ir? Pero el que ha recibido el espíritu, como dice Efesios 1:13, habiendo oído el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, recibió la justificación, la santificación, la perfección. Y la promesa de Dios es que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Dios lo mira como esa persona, como que si nunca hubiera pecado. Así mira Dios, porque Dios mira desde en lo eterno. Dios no está mirando, no está mirando el tiempo. Para Dios es eterno. Dice en la consumación de los siglos. Entonces esta persona, en Proverbios claramente dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿por qué en Romano dice, más el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío? Es por lo que estuve explicando hace un rato, que Jesucristo ya cargó todos nuestros pecados. Ya el juicio fue para Jesús. Ya las personas ya no irán al infierno por sus pecados, sino por no creer a la obra que Cristo ya perdonó, ya nos ha justificado, ya nos ha santificado. Ya tenemos el Espíritu. Por eso ya no podemos decir que somos pecadores. Porque decir que uno es pecador estando en Cristo está diciendo, tu obra no fue suficiente. Tu sangre es inmunda, no puedo limpiar mis pecados. Así está testificando. Así sea por desconocimiento, pero el desconocimiento no es una excusa para ser libre de algo. Porque dice, mi pueblo, por falta de conocimiento, dice, perece, ¿no? Muchas personas no porque no tengan el conocimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está. Dios ya dice, inquirid en el libro de Jehová. Dice, escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí. La salvación ya está hecha. Ya no somos más pecadores. Somos justos, y no por nuestra obra, sino por la obra de Jesús. Justo es alguien que ha sido justificado por Jesús. Justificado significa inocente,
reconciliado con Dios. Justo no es aquel que no comete errores, sino dice, mas el justo por la fe vivirá. Es el que crea, justo es aquel que cree a Dios, que crea las palabras de Dios. Porque no sirve de nada de que yo diga, yo creo en Dios, pero no creo a la palabra de Dios. No tiene ningún sentido. Nosotros no hemos visto físicamente a Dios. Dios nos habla por medio de la palabra. Entonces Dios es palabra. Nosotros tenemos que creer a las palabras de Dios. Las personas tienen que dejarse de mirar a sus pensamientos. La carne no es el cuerpo, sino deseos, pensamientos. La carne siempre estará en desacuerdo con la palabra. No interesa qué pensamientos vengan. Dice que la carne no se sujeta. Jamás. Eso continúa. Pero nosotros, por eso dice, niéguese a sí mismo. Hagan lo que hizo el rey Saúl, pero al revés. El rey Saúl desechó a Dios, pero nosotros desechemos a nuestros pensamientos, simplemente al revés. Hagamos lo que hizo Adán, pero al revés. Adán desechó a Dios, pero nosotros vamos a desechar a nuestros pensamientos. Solamente Dios quiere que hagamos como un cambio. Por eso se llama arrepentimiento, o sea, que es metanoia. Cambio de mentalidad, cambio de dirección. Hagamos un cambio, como se dice coloquialmente, un cambiazo, hagamos un cambiazo. En vez de desechar a Dios, vamos a tomar por basura nuestros pensamientos. Vamos a tomar y solamente vamos a aceptar palabra de Dios. Dios nos dice justos, amén. Dios nos dice ya que tú no tienes pecado, no tenemos pecado. Dios nos dice que ya tenemos eterna redención, así es. Eso es mi querida Gloria Muñoz. Gracias, hermano. Para aquellos que deseen ver esta repetición, este live, vamos a dejarlo colgado más tardar hoy en la noche, por muy tarde mañana. Espero hoy tenerlo. Va a estar colgado en la página de aquí de mismo de TikTok. Ahí aparece un link. Ahí está el link de YouTube. Ahí va a estar subido este compartir que hoy tuvimos de la carta de Primera de Juan. Espero que sea de mucha bendición para muchas personas. Pueden compartirlo a sus familiares, ¿sí? Pueden compartir esta información que es muy grande. La palabra de Dios dice, con este evangelio hasta los confines de la tierra. Hermanos, creo que podemos despedir esta transmisión. No sé si hay algo más que se desee compartir. Sí, de repente alguien más para poder ya cerrar. Okay. Acá veo Agustín dice, ¿y cuál es la relación de la entidad de Dios en el concepto de Amartya? Amartya. Eso no tiene, o sí. Amartya. Susana dice que tiene una pregunta puntual. Bueno, sí, lo único que le podría decir, o sea, yo la verdad, yo no sé conceptos así de Amartya. Bueno, eso no es necesario para poder ser hijo de Dios, ¿no? Sí. Si hablamos de identidad de Dios, Dios es un Dios justo, Dios es Dios santo y nos da esa justicia. Uno tiene que hablar hasta donde la Biblia te habla. La Biblia te dice, somos justificados, la Biblia te dice que ya eres santificado y eres perfecto. Espiritualmente estamos hablando, ¿no? Porque no confundan, la carne es carne, el espíritu es espíritu. No hay que confundir. La carne claramente ya ya ha sido destruida, ¿no? Cuando decimos que somos justos, cuando decimos Amartya, errar en el blanco. Errar en el blanco es el pecado. Errar en el blanco eso significa el pecado. Desviarse del blanco. ¿Qué es el pecado? No creer, como dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es errar a blanco, es un término en griego. Así una vez vi un texto. Muchas personas, en vez de irse a la dirección correcta, a la palabra de Dios, pecan, pero el pecado bíblico, ¿no?, que Dios ve, no creer en la palabra de Dios, desviarse de la voluntad de Dios, ¿no? Por eso muchas personas, si vemos todo en la Biblia, todos los juicios que hay en la Biblia, en Romanos, un ejemplo, vamos a ver en Romanos, dice, y de los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Nosotros no pecamos no comemos el fruto, pero todos recibimos el pecado. Por eso la Biblia habla claramente pecado y transgresión. Transgresión es el fruto del pecado.
Transgresión es, cuando hablamos de transgresión, no es que comer del fruto no es el pecado. Pecado significa votar la palabra de Dios por creer a la palabra de Satanás. Ese es el pecado. Mejor dicho, la incredulidad, ¿no? Por eso en Hebreos podemos decir que no entraron a causa de incredulidad. Todo es por la incredulidad. Dios no quiere la incredulidad. Dios quiere, la forma de agradar a Dios es por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O crees a Dios o no crees a Dios. O estás en Dios, o como usted me dijo, y erra del camino, me parece, errar al blanco. Sí. Errar en el blanco es el pecado. Es la incredulidad. Guerrero 6:10, creo que no sé si Guerrero estuvo con nosotros en casi estas hora y media, 2 horas que hemos compartido. Nos hace una pregunta y es, ¿ya no hay pecado del mundo? Hace la pregunta. ¿Ya no hay pecado en el mundo? Claramente ya no hay pecado en el mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Voy a mostrarle dos versículos. Primero, el nombre primeramente de Jesús significa Salvador de los pecados. Las personas hoy en día lo ven a Jesús solamente como una persona que hizo milagros, como una persona que sanó enfermos, pero la Biblia muchas veces dice que lo tuvo que hacer para testimonio, porque muchos no creían que él era el Cristo. Pero ¿cuál fue el propósito? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, ¿podría leer 1.29, por favor, Juan? Sí. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ciertamente Jesús vino con un propósito. El pecado que hacía separación, el pecado es estar separado de Dios. No nos podíamos conectar con Dios. En Jeremías dice, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón, delante de mí tu pecado permanecerá. Esa mancha del pecado no sale con esfuerzos humanos. Aquí dice, el 28, Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados en muchos, y dice, la primera venida de él fue para tratar el tema del pecado. La segunda venida que él tendrá va a ser por esto. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ciertamente ya no hay pecado en el mundo. ¿Dónde estaba el pecado escrito? Por favor, no miren lo que sus ojos ven. Miren lo que está escrito. Jeremías 17:1 dice así, el pecado apúntenlo para que las personas, los que se oponen a la verdad bíblica, no es una denominación, sino es la palabra de Dios. Dice Jeremías 17:1, dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. El pecado estaba en nuestro corazón. No salía con nada, no salía con esfuerzos. Pero, ¿cómo salió? Jesucristo quitó el pecado del mundo. Y él lo pagó. Por eso dice la Biblia que Jesucristo vendrá su segunda venida sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó. La paga del pecado es muerte. Jesucristo ya murió. Jesucristo ya resucitó. Por eso cuando Jesucristo resucitó dijo, paz a vosotros. Dice, paz a vosotros. Ya no hay nada que solucionar por el pecado. Ya todo está solucionado. No hay nada más. Ya Jesús derramó la sangre, lo que exigía para pagar el pecado. Ya murió y ya resucitó. Por eso dice que Jesucristo venció la muerte, porque dice que el pecado producía muerte, pero Jesucristo ya venció la muerte. En Romanos claramente dice, Romanos 5:19 dice, hermano, ¿lo podría leer por favor? De repente el 12 y de frente se va al 19, por favor. Perfecto. Romanos 5:12 y 19 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí dice dice solamente para poder explicar esa partecita, dice que el pecado causó la muerte y significa la separación entre Dios y nosotros. Eso era un problema muy grande, pero Jesucristo vino a quitar el pecado. Ahí, hermano, podía el 19 para tener la certeza correcta.
Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Ya no hay nada más que hacer, ya todo está hecho. Jesucristo o Dios no solamente te está diciendo ya eres justo, sino ya hizo la obra, lo que exigía para perdonar nuestros pecados. Jesucristo ya terminó. Ser pecador es una identidad y ser justo también es una identidad. Realmente, ya si Cristo ya quitó el pecado, absolutamente no podemos decir que somos pecadores, sino justos, porque pecador es enemigo de Dios y justo es hijo de Dios, reconciliado con Dios, inocente. Por eso Dios no nos puede a nosotros culpar de nada, porque ya todo el juicio fue a Jesús. Esperamos que todos puedan tener, los nuevos pueden tener esta fe, ¿no? Oyendo, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces puedan negar sus pensamientos y únicamente poder recibir el mensaje de la palabra. Amén. Entonces vamos a despedir esta transmisión, vamos a despedir orando, deseando que la palabra que hoy hemos compartido trabaje en nuestros corazones y alumbre a muchos a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad. Padre, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, de poder compartir su palabra, Señor. Ya realmente todo el pecado, Señor, que nosotros un día por desconocimiento tratábamos, Señor, de poder quitarlo. No podíamos, Señor. Pero un día usted nos bendijo, nos dio la misericordia por conocer este hermoso evangelio, Señor, donde realmente antes de nosotros trabajábamos, pero usted nos presentó algo que Cristo ya había hecho, Señor, ya había solucionado el tema de todos nuestros pecados. Por eso nosotros podemos descansar, Señor, nosotros podemos ser libres. Padre, ayude, Señor, a cada persona, Señor, que pueda recibir esta palabra, Señor, realmente negando sus pensamientos, por la fe poder creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Realmente ese tiempo a nosotros, a los hijos de usted, Señor, a los justos, podamos aprovechar el tiempo, Señor, para poder siguiendo anunciando el Evangelio, Señor. Gracias también por esta plataforma del TikTok, Señor. También el Evangelio va a poder llegar a muchas almas, Señor, que están perdidas, que están esperando escuchar este Evangelio. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos, bendiga a las personas, Señor, con el Evangelio para que escuchen. Y gracias por este día, Señor. Agradecemos estas cosas orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos nuevamente en otra próxima transmisión. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes a todos, hermanos, también. Bendiciones.